Dice: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teñando con júbilo. ¿Estamos alegres? ¿Tan alegres hoy? ¿Tan alegres hoy? Bien, nos ponemos de pie y alabemos hoy a Dios, a Jesús y quién es Él. Alzamos nuestras voces como un mar de adoración. En tu nombre, tu pueblo se levanta, nada nos puede contener. Unidos en tu nombre, voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Gracias, Dios, gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias porque podemos alabarte, podemos adorarte, podemos estar juntos dándole gloria a tu nombre. Queremos siempre adorarte, queremos que cada aspecto de nuestra vida sea para vos, Dios. Entreguemos toda nuestra vida a Dios. Dios, queremos seguir alabándote. Amén. Seguimos leyendo en Salmo 67. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino
en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Sigamos alabando a este Dios, sigamos cantándole sobre su salvación, sobre su obra, sobre su justicia, sobre quién es Él. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo,
Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Amén. Dios, queremos adorarte. Dios, te damos gracias por Jesús, por su obra en la cruz, porque cantamos y proclamamos que Él reina, Dios, que Él es soberano sobre todo, Dios. Podemos estar confiados y tenemos la esperanza de que va a volver, Dios. Queremos seguir cantándote, queremos seguir alabándote para siempre, Dios. Leemos en 2 Corintios, antes de pasar las ofrendas, les quiero leer este versículo que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con este corazón alegre, con este corazón lleno de júbilo, con este corazón entregado a Dios, los invito a estar ofrendando. No sé a quién le toca. ¿Dónde están los encargados de las ofrendas? Bueno, vamos a hacer Lemu, Seba. Con este corazón de servicio los invitamos a estar ofrendando. A los que son nuevos, siempre recordamos, no están obligados a ofrendar. Esto es algo propio de los miembros de la iglesia, que se ofrenda. Siempre mostramos que es para los ministerios, que es para la igle, para que quede bonita la igle y para la igle. Mientras pasan las ofrendas, les quiero leer un último versículo para seguir alabando y adorando a Dios. Encontramos en Romanos que dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conformes a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Perfecto. ¿Dónde quedé? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, y a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como escrito está, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Jesús, gracias a su obra, gracias a Él,
ahora somos salvos, somos parte de su resurrección. Antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos junto a Dios, a la luz. Ahora somos libres. Así que cantémosle a Dios, adorémosle a Jesús, démosle gracias por esta libertad que nos dio, por esta salvación que nos regaló. Gracias por tu obra, gracias por Jesús, gracias porque por Él somos libres, por su muerte, por su resurrección. Él ya pagó por todos nuestros pecados y ahora podemos acercarnos limpios y santos frente a vos, Dios. Podemos ahora
para siempre alabarte, para siempre estar en tu presencia y adorarte por la eternidad. Amén.
palabra, es misionero de nuestra iglesia. Andrés sirve en cruzada, ¿sí? De hecho, tenemos varios hoy de cruzada o fruto del ministerio de Andrés y de otros más que trabajan en la obra del Señor predicando el Evangelio en universidades. Tenemos el desafío como iglesia a avanzar también junto con Andrés y con otros universitarios que pertenecen a Cruzada, también a trabajar dentro de las universidades para llevar el Evangelio de Cristo. Es un desafío increíble el cual toman ellos. Hermanos, hoy en medio de la ideología que hay y en medio de todas estas ideas diabólicas que están surgiendo, ellos van y predican el Evangelio ahí. Así que, Andrés, es un gozo poder tenerte hoy y que puedas compartir la palabra con nosotros. Adelante. Ay, a ver. Bueno, mientras que nos vamos acomodando, no sé, Vane, si alcanzaste a tener la placa. ¿Sí está? Bueno, muy buenos días. ¡Wow! Tremendo la cantidad de gente. Bueno, primero quería hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes no me conoce? Levanten la mano. ¿No me conoce? ¡Wow! Muchas personas. Realmente yo estoy muy emocionado, estoy muy feliz nuevamente de poder estar acá junto a ustedes. Para mí es un gusto y un placer, un privilegio poder estar en esta mañana predicando y compartiendo la palabra a tantas personas nuevas y realmente me pone muy feliz este hecho. Como decía Fer, mi nombre es Andrés y junto a mi esposa Soledad somos misioneros, trabajamos en una organización misionera llamada Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. CRU, muchas veces también se conoce, y trabajamos en medio de los universitarios. A veces me dicen el flaco, no sé por qué, pues evidentemente por algo será, aunque mi esposa dice que ya estoy sacando pancita, dice que ya hace 6 meses estamos casados, entonces no sé, vamos a ver si esa teoría se cumple. Vamos a ver, espero mantener un poco más flaquito. Gracias, realmente gracias por nuevamente estar acá. A mí me emociona el hecho de poder estar con ustedes nuevamente predicando. Es la primera vez que predico nuevamente acá presencialmente en la iglesia. Yo soy de los viejitos, aunque no parezca, de esta congregación. Desde los 18 años congrego acá, junto a Vane y Ofe, muchas personas que estamos acá, y me emociona mucho lo que estamos experimentando en la iglesia, de este crecimiento exponencial de personas que están viniendo acá, pero no simplemente por un número, sino el crecimiento realmente en la Biblia, en un crecimiento que no solamente se evidencia en un número, sino en el crecimiento de las personas en carácter, que un poco lo vamos a hablar en esta mañana. Entonces, bien, vamos a ver si funciona. Me acuerdo la semana pasada a Fer no le funcionaba la computadora, traté de asegurarme que esta vez sí esté todo chequeado. Bien, bueno, entremos en tema. Como saben, estamos estudiando la carta a los Corintios. ¿Recuerdan? Teniendo en cuenta esto, cuando Fer me pidió para compartir y vi el capítulo, sabía lo que pasaba, dije, wow, es tremendo desafío compartir este capítulo, porque sin duda alguna es un capítulo que habla de cosas muy fuertes, que habla cosas que demandan mucho también de nosotros, de nuestro carácter cristiano, de lo que significa ser cristiano, como habla acá el apóstol Pablo en 1 Corintios. Pero me encanta, sin duda alguna, la carta a los Corintios es una carta fundamental para nosotros como hijos de Dios en nuestro caminar cristiano, porque es la carta donde en distintas ocasiones el apóstol Pablo da una clara dirección de lo que debemos hacer como iglesia. Entonces, no sé ustedes cómo están tomando este estudio bíblico, pero ya de antemano les animo a que realmente se metan profundamente en lo que significa la carta a los Corintios, porque es tremenda la riqueza que tenemos allí como hijos de Dios. Amén. Bien. Entonces, si quieren,
vamos entrando allí, capítulo 5, recuerdan la semana pasada, estábamos en el capítulo 4 y haciendo un pequeño resumen, recuerden que esta carta habla de diferentes situaciones que están viviendo allí los corintios, ¿no? Diferentes situaciones que están pasando. Recordamos el contexto, es tremendo lo que vemos en el contexto allí de los corintios. No sé si ustedes han investigado o vieron, seguramente chequearon dónde quedaba Corintio. Como decía la semana pasada nuestro pastor, Corintio era una ciudad de mucha influencia. Corintio queda muy cerca a Atenas, en una península que se llama el Peloponeso. ¿Alguna vez escucharon ese nombre? Allí había un canal, hoy en día existe, está en Grecia, hay un canal y es un lugar súper estratégico. Eso es algo muy interesante. Desde el contexto cultural, no sé si lo tienes o al final no. Genial, buenísimo, gracias Rodri. Bien, buenísimo. Desde el contexto cultural vemos que Corintio básicamente era una Nueva York, era una Buenos Aires, era una ciudad de mucha influencia, una ciudad donde había gente de todo tipo de conocimientos, personas de todo tipo de lugares. Entonces, viendo este centro, esta metrópoli, allí comenzaba a surgir esta iglesia de los Corintios. Y esto no es un dato menor, porque muchas de las cosas que están viviendo y experimentando los corintios lo podemos ver en nuestra realidad, e inclusive más complejo lo que estamos viviendo hoy en día. Sí, hablo muy rápido y suena como muy novela colombiana, ténganme paciencia. Mucho como, por eso digo, como no me conocen mucho, los que capaz no me conocen, entonces capaz no tienen el oído de conocerme. En cambio otros ya me conocen y dicen, le entendemos a Andrés. Como Facu, ¿cierto? Hace mucho, mi amigo me conoce y sabe mi acento y lo reconoce. Sí. Bien, puedes pasar al siguiente. A modo de introducción, quería comentarles acerca de lo que trata este capítulo, en 1 Corintios 5, allí vemos. Y el tema de la carta nos habla de ser sabios en el ministerio en lo que Dios nos ha encomendado como hijos suyos. En este capítulo se nos llama a ser sabios y especialmente con un tema que es la disciplina. Interesante lo que vamos a hablar hoy. Vemos el rol que trae la disciplina en Dios en nuestra vida y la disciplina que debe haber entre los hermanos. Y la palabra disciplina, hermanos, no es popular, es una palabra difícil, pero sin duda alguna, en la Biblia lo que vemos es que está ligada al amor, a cómo esto realmente te hace bien cuando lo hacemos de manera correcta. ¿Qué es disciplinar? Instruir, enseñar, corregir. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo amor y disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque hijo es aquel quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Wow, interesante lo que acá se pone. Vemos acá un ejemplo de lo que pasa con la figura del padre. Es evidente. Muchos de ustedes son padres, creo sí, veo muchas familias, y entienden y comprenden mucho esto. Sin duda alguna, cuando ustedes corrigen a su hijo, lo hacen desde este amor para prevenir un mal mayor, ¿cierto? El Señor al que ama corrige, como lo vemos en su palabra. En el versículo 6 vemos el elemento clave, que es el amor, la intención del amor, de la disciplina. Paréntesis, dicho sea paso, siempre les animo y me gusta animarles a que tomen nota, ya sea por su celular, escribiendo. En esta iglesia, y siempre nos gusta tomar mucho nota, porque normalmente, ¿qué pasa? Te olvidas de lo que estamos aprendiendo, estudiando, y en la semana somos olvidadizos y pasa eso. Entonces, si tienes tu celular, comprendemos, entendemos y confiamos que no estás viendo redes sociales, sino que estás anotando o una libreta para anotar. Eso es muy, muy valioso para el aprendizaje de la Biblia. Cierro paréntesis.
Entonces, teniendo en cuenta esto, también en la iglesia deberíamos vivir este clase de amor, en la disciplina. También deberíamos ver esto. Y es lo que vamos a ver básicamente en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Vamos a ver un caso que se toma con un asunto muy serio y el apóstol Pablo sugiere acciones precisas para poder ver a este hombre que se va a hablar en otra condición de lo que está viviendo. Entonces vamos allí al capítulo 5 de Primera de Corintios. Bien, lo leo de Reina Valera. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no habéis que con un poco de la levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja naturaleza, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún ni comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué les parece si oramos? Fuerte, interesante lo que vamos a estudiar y aprender en el día de hoy. Señor Jesús, Padre, te damos gracias por estar esta mañana acá, juntos como hermanos, como iglesia, congregándonos para alabarte, Padre. En esta mañana, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos guíe y nos ayude a comprender estas verdades bíblicas de lo que está hablando acá el apóstol Pablo en esta congregación de Corintio. Te damos gracias por tu palabra, Señor Padre. Ayúdanos a tener oídos para recibir y un corazón dispuesto para escuchar, Señor. Gracias, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Amén y amén. Bien, entonces vamos por partes. Entonces ya hablamos, ¿no? De la sabiduría, del amor. Ahora vamos a hablar acerca de este hecho. No, ahí, déjalo ahí, son solo 3. De un llamado a la santidad, hermanos. ¿Recuerdan? Venimos en este estudio y dice 1 Corintios capítulo 2, tenemos un llamado a ser santos. Primer punto, hay un llamado a ser santos de la iglesia. 1 Corintios capítulo 1 versículos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces estamos llamados a ser santos, hermanos, en buscar la santidad. Y definitivamente cuando un hermano está abiertamente en una congregación en pecado, y lo saben, no está viviendo en santidad. Y esto no solo aplica en la iglesia de los Corintios en ese momento. Fíjense ahí en el versículo en 1 Corintios capítulo 1, y dice a todos los que invocan al Señor. Entonces, indudablemente, eso nos involucra a nosotros.
este llamado a ser santos. Dios nos ha llamado a vivir en santidad. Dios nos ama bajo el precio de nuestros pecados y nos hizo nuevos, pero no quiere dejarnos tal cual como estamos. Él quiere transformarnos a su imagen. Vamos ahora allá en el capítulo 5, el primer versículo. Vamos por partes, porque es bien complejo este tema. Primer versículo. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, dice en otra traducción en la TLA, como si viviera con su esposa. Y entonces acá vemos el primer punto, ¿no? El punto de la situación que estaba viviendo allí la iglesia. Está detectando un pecado, está detectando que ahí pasa algo en esa comunidad. Y acá vemos otro aspecto, dice entre vosotros. Algo está pasando entre nosotros. Muchas veces vemos más las cosas que pasan afuera, pero acá nos está llamando que es algo que está pasando entre nosotros, entre una comunidad en ese contexto. Más adelante habla acerca de la condición que estaban los corintios. Recuerdan en 1 Corintios, más adelante lo pueden ver, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto eras algunos, mas habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué eran los corintios? En el contexto, sabemos que eran personas que vivían de una manera que no correspondía a lo que Dios demandaba. Eran malhechores, estafadores, malvivientes, eran gentiles, eran personas que tenían actitudes, un estilo de vida totalmente desviado de lo que corresponde a un hijo de Dios. Entonces, ahora, ¿cómo debo comportarme? Nace esta pregunta. Definitivamente, en este hombre también había sido lavado, justificado, era alguien que pertenecía a esta congregación, era alguien que hacía parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué debemos hacer frente a esta situación? ¿Qué es lo que estaba pasando? Para dar más el contexto de estos dos primeros versículos. Se nos dice de un hombre, no se nos dice cuál es el nombre, ¿ven? ¿Se fijan allí? Pongámosle, siempre he pensado cuando lo estaba estudiando, que se llama fulano. No se le da un nombre. Es una persona que es parte de la congregación y que está teniendo una actitud de pecado. ¿Se fijan cuál es? La actitud de pecado es estar en relación de fornicación con su madrastra. O sea, no era la mamá de él, era la esposa de su padre. Ahora, viendo el contexto, fíjense que allí dice que hasta inclusive las personas fuera de la congregación les causaba repudio esta situación. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de lo que ellos están viviendo, también para la ley romana, no estaba bien visto que una persona pudiese hacer esto. Y también lo vemos más adelante en Levítico 8, que habla de que no podés estar con la mujer de tu padre, verla en desnudez. Pero la palabra clave que me gustaría que veamos ahí es la fornicación. Sabemos que la palabra fornicación está relacionada a la palabra griega porneia. ¿Qué significa? Toda relación fuera del contexto del hecho matrimonial no está bien vista por Dios. Ya sea una relación previa, matrimonial, o una relación extramatrimonial, que es, ¿qué? Adulterio, o relaciones homosexuales. Entonces está claro. El punto es que este hombre está en una situación de falta, está en fornicación, porque convivía con la mujer de su padre. No se nos dice si este hombre murió, si este hombre estaba vivo, pero el punto es que estaba con una persona que no tenía que estar. También pensando en este contexto y lo que investigaba, es que normalmente en esta sociedad lo que pasaba es que hombres se casaban nuevamente y cuando en ocasiones morían, las mujeres eran muy jóvenes y convivían todos bajo el mismo techo. Pensemos en este momento allí en lo que pasaba en Corintio. Entonces estaba esta situación. Otro punto interesante de lo que pasa allí es que se le menciona a él y no se le menciona a ella. Entonces eso quiere decir que ella no era parte de la congregación, no era parte de los que ya habían aceptado a caminar con Cristo, sino que hay un enojo puntual del apóstol Pablo es a la persona. Pero vamos más adelante.
Primera de Corintios, ahora seguimos en el versículo 2, 5:2, hago énfasis nuevamente. La reacción de la iglesia frente a este hecho. ¿Qué actitud tuvo la iglesia frente a este hecho? Ya nos dimos cuenta, ya lo sabemos, está mal. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Cuál fue la actitud de la iglesia? Y esto es lo más doloroso. Y vosotros estáis evanecidos. ¿No deberías más bien habernos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Allí en el versículo lo vemos. Y vosotros estás evanecidos. ¿Qué pasaba? Había orgullo en su corazón. ¡Wow! Al ver una situación tan complicada, tan compleja, tan difícil, el corazón de esta congregación fue de orgullo. Qué triste. No habieres haberlo lamentado. Tan malo como era el pecado en sí, Pablo estaba tan preocupado por los cristianos en Corintio porque parecían tomar el pecado a la ligera y ellos no estaban preocupados por esta situación. Y la pregunta que aquí nos nace es, ¿por qué tenían orgullo en su corazón los corintios? ¿Cómo justificaría un cristiano algo tan evidentemente malo que lo agravia a Dios? Nuevamente vemos el contexto. Probablemente los corintios estaban orgullosos como iglesia que crecía y no querían mostrar debilidad y justificaban este accionar con un falso amor en permisividad ante este hermano. La actitud de la iglesia era, mira cómo amamos a nuestro hermano, que lo recibimos como él vive, pero en realidad un hermano no debería dejar que un hermano viviera de esa manera. Erróneamente no comprendían lo que significaba la gracia de Dios. Al pensar que como cubre multitud de pecados, total, podrían seguir con este estilo de vida que practicaban antes de conocer a Cristo. ¿Les suena muy parecido a lo que estamos viviendo muchas veces hoy en día? Más que nada los cristianos de Corintios estaban permitiendo esto probablemente en nombre de la tolerancia. Ellos probablemente estaban diciendo ellos mismos, mira cuán amorosos somos, estamos aceptando a este hombre tal cual como es. Mira cuán abiertos de mentes somos. Nunca debemos menospreciar lo que la gente permitirá en el nombre de la apertura de la mente, como un open mind. ¿Les suena algo muy parecido a lo que pasa muchas veces hoy en día? Que tolerando y pensando que todo está bien, esta fue la actitud de la iglesia. Así, ven la situación y así al contrario se aplauden por lo que está pasando. Y esto definitivamente al apóstol Pablo no le gustó. Para nada le gustó este tipo de actitud. Les pregunta el apóstol Pablo, fíjense allí en la Biblia, una pregunta retórica. ¿No deberían más bien haberos lamentado? ¿Falta aflicción al pecado? Entonces vemos, los cristianos allí en Corintios eran orgullosos, están evanecidos de su aceptación de este hombre. Y ahí es el primer punto que vemos en este pasaje. La importancia del lamento ante una situación pecaminosa, hermanos. Debieron haber sentido tristeza por la conducta de este hermano. Ese es el primer gran consejo que nos da el apóstol Pablo, hermanos. Llorar el pecado, lamentarlo y no celebrar el pecado de quien está mal. El pecado de fulano, como lo bauticé, que nos menciona en su nombre, la palabra habla de lamentar, me habla de condolar, de condolerse, con dolor, compartir el dolor. De hecho, la invitación, fíjense en Santiago, capítulo 4, versículo 9, es muy interesante para el pecador y es esta. Pónganse tristes y lloren el dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. ¿Por qué llora la iglesia? Y eso nos lleva indudablemente, hermanos, a Jesús. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesús? Él vino a pagar nuestros pecados en la cruz, Él llevó nuestros pecados en la cruz, Él dio su vida y murió por nosotros y Él resucitó para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la condenación del pecado, salvarnos de la muerte. Pero sin duda alguna, este hombre seguía, ¿en qué condición? En pecado constante, del pecado que Dios ya lo había perdonado. Acá hay un hermano que en Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 nos evidencia este diagnóstico de dolor.
dice Santiago capítulo 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, después que ha concedido para el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Este hombre está separado del Señor. ¿No es algo que debe llevarnos a llorar, hermanos? ¿Que duele? No estaba en comunión con Dios. Vuelve el pecador por el cual ha sido lavado y justificado, vuelve a ese pecado. Es doloroso. Vuelve a ese punto donde Jesús hizo algo en vos y volvés a ese mismo punto. Siendo hermano, está separado de la luz. Y al parecer, este es el otro punto que vemos, no está arrepentido, que esa es la actitud que más duele. No está arrepentido, al contrario, lo hace constantemente y no se arrepiente. No es consciente de lo que está pasando. Entonces acá vemos que lo primero que debemos hacer, hermanos, es llorar el pecado y no ignorarlo. Y mucho menos, pero mucho menos, sentir orgullo por esto. Hace algunos años yo tuve una situación que me llevó a tener esta actitud para con mi vida. Situaciones relacionadas a malas acciones que tuve hace muchos años, más jovencito. Y es doloroso cuando alguien te dice, no estás bien. Y te sientan y te hablan y te señalan para bien y uno le duele y llora y uno no entiende por qué pasa eso. Pero qué bien que pasa eso, cuando te duele y te llora y hay algo que pasa en tu corazón y sientes tristeza. Porque eso es un lindo indicio de que el Espíritu Santo, Dios está haciendo una obra en ti para despojar lo que antes hacía. Y qué bien que pasó eso, porque en situaciones límites como esa, después ver resultados que si no se corrigen a tiempo, como lo vemos el Padre, después las repercusiones y consecuencias pueden ser terribles. Decisiones desde aspectos como el matrimonio, decisiones como manejas tu vida en las finanzas. Qué bueno que en esos momentos nos duela el pecado. Eso hace bien a nuestro corazón, porque corrige nuestro carácter y nos ayuda a caminar más cerca de Cristo. La siguiente placa muestra la primera parte de preguntas, de reflexión. Les voy a mostrar 3 placas, no sé si allá atrás alcanzan a ver, pues si quieren se los podemos mandar en WhatsApp. Y son preguntas para reflexionar frente a este hecho, porque sí, es complejo y lo vemos allí y podemos decir, bueno, eso pasa en Corintio, pero ¿qué está pasando en nuestro corazón? ¿Cómo lo vemos hoy en día en nuestra vida? Primera pregunta, en muchas ocasiones nos vemos envueltos en orgullo y justificamos un pecado evidente en nuestras vidas y tratamos de excusarnos en las circunstancias que nos rodean para seguir practicándolo. Segunda pregunta, ¿cómo reaccionamos al detectar pecado en nuestras vidas? ¿Tenemos una actitud de tristeza y lamento o simplemente lo ignoramos? ¿Seguimos? ¿Vamos hasta ahí? Bien. La solución que Pablo plantea frente a esta situación, este hecho puntual de pecado dentro de la congregación allí en los Corintios. ¿Qué se hace? Cuando un hermano está en pecado, no se hace lo que Kiko le hacía al Chavo, ¿no? Chusma, chusma y no, para nada. ¿Vieron el Chavo, no? Cuando Kiko le pegaba así al Chavo y lo sacaba, no se hace eso. Tomamos el principio de Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Recuerden, ahí lo anotan los que están con sus dispositivos o escribiendo. ¿Qué pasa en Gálatas? ¿Cuál es este principio? Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al que con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, ojo, porque tú no seas también tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, ¿qué aprendemos acá, hermanos? Lo primero que se va a hacer es amar y restaurar.
Ese es el espíritu de esta situación, de lo que está planteando Pablo. Amar y restaurar. ¿Con un espíritu de qué? De mansedumbre. Seguimos. Dice, para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción. Claramente, esta era la solución de Pablo al problema. Sacar a este hombre notoriamente no arrepentido fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, ¿los cristianos de Corintios estaban haciendo esto? No. ¿Por qué no? ¿Cómo puede permitirse tal cosa? Entonces, recordemos, y lo que estamos viendo, recuerden que los corintios estaban en una ciudad de notoriedad, de inmoralidad sexual, y las religiones paganas no valoraban muchas veces nunca la pureza sexual. No era difícil para un corintio pensar que podría ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que te placiera cuando se trataba de sexo. Viendo este contexto, había tanta confusión de lo que estaba pasando en este lugar que ellos estaban con una desorientación tal que podían pensar que eso estaba bien en relación a la sexualidad. Primera de Corintios, seguimos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Ahora vamos al corazón de esta enseñanza, la parte más compleja. La percepción de Pablo frente a esta situación. Apartará el fulano para la restauración. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. En tal se ha entregado a Satanás para destrucción de carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué palabra tan difícil es la palabra juzgar, no? Muchas veces la utilizamos esa palabra para justificarnos, como, hey, ¿por qué me juzgas? Pero ¿por qué? Si no te miras a ti, o esta actitud, como, ¿por qué me juzgas? Lo vemos allí. Pero, sin duda alguna, la Biblia nos enseña la clave, y especialmente Jesús, sobre cómo tomaré esta situación. Vamos a Mateo 7, en el Sermón del Monte, nos muestra el espíritu correcto para juzgar. Mateo 7, comenzando allí el capítulo, y nos muestra el primer versículo y dice, no juzguéis para que no seas juzgado. Todos nos quedamos a veces mucho con eso. ¿Por qué me juzgas? Y no es eso. No es una condenación dando sentencia. Jesús habla de juzgar y sentenciar, pero no con un espíritu de condenación. Cuando a veces somos ásperos, no escuchamos a esa persona y le apuntamos con el dedo. Juzgar, hermanos, es algo bueno, si se hace de manera correcta. De hecho, en el diario vivir lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes van a un supermercado, cuando quieren elegir una fruta, ¿qué miran? Si está bien, si está podrida. Ahí están juzgando y están tomando y están sopetando la situación y están juzgándola. Entonces está bien. El punto es el corazón y la actitud y la motivación con la que se hace. Segundo versículo, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Creemos en el error que acá estamos planteando, diciendo. Y miren el versículo, el segundo, en Mateo estamos allí, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. Pablo nos lo dijo en Gálatas, ¿recuerdan? ¿Me están siguiendo? ¿Con qué espíritu? Con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Acá no está hablando de algo, primero que antes de ir allá, primero comenzar a examinar nuestro corazón. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes, dice allá en Mateo. Esto me habla de examinar mi comunión con Dios primero, antes de ir y a tomar una actitud de ir frente al hermano que está en esta situación. Versículo 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu hermano cuando tú tienes un, ¿qué dice? Tronco en el tuyo? Jesús era carpintero, conocía lo que era una madera. Jesús estaba siendo sarcástico. Me encanta eso de Jesús. Estaba utilizando una analogía, una hipérbole. No, nadie va a tener una madera gigante en su ojo, estaba siendo exagerado, pero le estaba dando un claro énfasis en que antes de examinar a tu hermano, examínate a ti mismo.
estando delante de Dios a la luz del espejo, que es la palabra de Dios. Es algo así, hermanos. Cuando estamos frente a una situación, Jesús nos está diciendo básicamente, antes de ir y ver lo que está pasando, fíjate en lo que está pasando en tu vida. Y hay un proceso, y haces, ¡ouch!, sale esa viga, y sale. Y pasas en este proceso de restauración. Y ojo, Jesús no está diciendo por qué lo haces, sino desde qué actitud lo estás haciendo. ¿Me hago entender? Ese es el espíritu de esto. Este es el espíritu que Jesús nos está diciendo, haciendo un énfasis en que primero de hablar con alguien, primero examínate. Y cuando termine esto, de examinarte y sacar esto, decirle a tu hermano, ok, hermano, hablemos, porque yo la noche anterior también saqué la viga y podemos caminar juntos para examinarnos juntos en nuestra condición. Pablo expone su autoridad espiritual y, como lo muestra aquí, ha juzgado. Reconoce que debe hacer en el nombre del poder y del Señor Jesús. Ciertamente he juzgado. Entonces acá nace una pregunta. ¿Está Pablo desobedeciendo lo que Jesús dijo en Mateo 7, 1, 5? Después de todo no juzguéis para que no seas juzgado. Y evidentemente no. Pablo no está siendo desobediente en lo más mínimo. Al contrario, el mandato de Jesús es claro y prohíbe un juicio hipócrita y juzgar con otros por un estándar por el cual nosotros mismos no queremos ser juzgados. ¡Wow! Pablo está perfectamente dispuesto a aplicar los mismos estándares a él mismo que le está aplicando en los cristianos de Corintios. ¿Tiene sentido esto? Claro, él también tiene esta actitud de decir, bueno, si estamos en esto, yo también estoy en este estándar para no tener este juicio hipócrita. ¿Cuál es la manera que debo hacer para considerar el asunto así, de pecado expuesto a tu hermano en principio? Nuevamente, allí lo vemos en Mateo capítulo 18, y ahí vamos avanzando más rápido. ¿Qué nos dice cuando pasa una situación? Entonces ya entendimos el espíritu, la corrección, primero examinamos nuestro corazón, primero miramos lo que está pasando en nuestra vida, pero ¿de qué manera trabajamos y tratamos un tema así? Mateo capítulo 18, versículos 15-16 dice lo siguiente. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Ok? Vamos entonces, ya vimos la actitud de nuestro corazón. Ya vamos a hablar con el hermano. ¿Cómo lo vamos a hablar? Acá nos dice que lo hagamos a solas. Si hace caso, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Pero si no, lleva contigo a uno o dos o más para que todo el asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Versículo 17. Si se niega a hacerles caso a ellos, díceles a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces acá vemos 4 puntos de lo que nos enseña acá la Biblia de cómo encarar y enfrentar una situación tan compleja. Primero, ve tú y él solos, en intimidad, no diciendo y no hablando con otros, porque eso genera ¿qué? Chisme. ¿Y cuál fácil somos para hablar de otras personas? Sencillo, y hablando de las cosas que pasan. No, es algo que se habla en intimidad. Primeramente se nos anima. Si te oye, estás librándote de muchos problemas, hermano. No entras en chisme y no le dices a otros, no sé, ora por él, y el otro le pregunta, bueno, pero ¿por qué oro? Y hablando sobre esta situación. Segundo, si no te escucha, vas con 2 o 3 hermanos en la fe, maduros, para que ellos también puedan ayudarte en el asunto. Segundo principio que se nos ve allí. Pueden haber testigos, pueden haber personas que están escuchando esta situación, y eso ayuda a la sanación de este problema. Y por último, pero nadie quisiera llegar a ese punto, es ir a la iglesia. Es un punto determinante que nadie quiere llegar a hacerlo. Pero como lo vemos, es bíblico y en muchas ocasiones pasa así. Y finalmente, lo que se hace, si alguien no se arrepiente, lo que vemos, y si está en esta actitud, se le ama, no se le hace como Kiko, no se le hace chusma chuna, sino se le ama, y se vuelve y se le predica el evangelio. Y ustedes preguntarán, ¿pero esto pasa? ¿Es probable que pase dentro de nuestras congregaciones, dentro de nosotros?
Y déjenme decirle que sí, hermanos. Como les dije, hace muchos años vengo a esta iglesia y congrego en esta iglesia y ha pasado muchas veces en nuestra iglesia. Y estas cosas son muy, pero muy importantes considerarlas y tener un temor de Dios claro frente a esto porque nos ayudan a tener sanidad en medio de la congregación. Y vemos los principios claros de cómo lo está hablando Jesús, de la actitud y el cómo hacerlo. ¿Tiene sentido? Lo vemos la actitud cuando hablamos de la madera, la viga, el corazón, de cómo está, y después la manera de cómo hacerlo. Primero en intimidad, después si pasa algo, 2 o 3 testigos, y después sigue un punto a la iglesia. Bien, ahora para ir más adelante, que se está pasando mucho el tiempo, voy a ir más adelante, voy a compartirles acerca de esta situación que es muy llamativa, que habla cómo pueden ellos entregarlos a Satanás. ¿Ven? Allí cuando él da la solución, volvemos al capítulo 5 de 1 Corintios, y dice, ¿cómo puede él entregarlo a Satanás? Primero vemos qué es lo que no es entregar a Satanás. Vemos que Pablo dice, bueno, entréguenlo a Satanás. Y no es un ritual que los pastores quizás hacen y sacan y le entregan a Satanás y pone una foto del hombre. No se trata de eso. No, bueno, veamos y el hombre y chao. No es permitido allá en la... No es así. Esto significa, en lo que quiere decir el Espíritu de lo que vemos aquí en la Biblia, que está animándolo a sacarlo fuera de la congregación de los creyentes. Recuerda que para Pablo la iglesia es el terreno de Dios. Entregarlo a Satanás significa sacarlo de la comunión entre los hermanos. ¿Con qué fin? Una situación tan radical tiene que trabajarse de manera radical. Al ponerlo fuera de la iglesia en el mundo, el cual es el dominio del diablo, el castigo es remover la protección espiritual y comunidad social, no una imposición del mal. El propósito de poner a este hombre fuera de la protección espiritual y comodidad social de la iglesia es la destrucción de la carne, no del cuerpo. Este hombre, sabíamos que aunque era cristiano, estaba cometiendo un pecado grave. Y no solo eso, sino que no lo reconocía, que era lo más complicado, y tenía un estilo de vida al no reconocerlo y seguía. Entonces, lo que el apóstol Pablo plantea es sáquenlo, llévenlo aparte, pero con amor, para que él sea consciente de este proceso y vuelva a ser restaurado. Porque el fin último de esto es su espíritu, su alma, la restauración de esta persona, para que él realmente se arrepienta del estilo de vida que está llevando. Toda disciplina en la iglesia debe ser llevada a cabo con la actitud de restauración, no de condenación, hermanos. La disciplina en la iglesia no es un grupo de policías piadosos para atrapar criminales. No se trata de eso la disciplina. Más bien es un grupo de hermanos temerosos del Señor, con los corazones rotos buscando restaurar un miembro errante en la familia. Hay dolor, hay algo que nos está pasando, y entonces ellos tenían que tener esta actitud de reflexión y decir, vamos a ayudarlo. Y tenemos esta situación y vamos a tomar pasos concretos para ayudar en la restauración de este hombre. La siguiente placa, digamos siendo ya para el final, nos surgen las siguientes preguntas. ¿Cómo estamos juzgando a la luz de Mateo 7? ¿Vemos la paja en el hermano sin antes examinar cómo está nuestro corazón? Cuando es evidente y vemos un pecado en un hermano, ¿se lo hacemos saber en amor, como enseña Jesús en Mateo 18, o evitamos una confrontación por no meternos en problemas? ¿Tenemos actitudes legalistas persiguiendo el pecado en otros con motivaciones equivocadas? Bien, y finalmente vamos a ir al tramo final de este capítulo. Era bastante largo. Si queremos estudiarlo bien, cada paso de lo que habla en el versículo y por versículo. Y vemos al final lo que el apóstol Pablo
dice y hace un énfasis y una figura muy linda dentro de lo que ellos viven en su contexto, y es acerca de la levadura, ¿no? Vuelve e insiste, ¿no? Allí en el versículo 6 dice, no se jactan, ustedes se siguen jactando. Él sigue hablando fuertemente frente a los líderes de allí de Corintio. Ustedes se siguen jactando, miren la situación, vuelve y nos hace este llamado. Y después habla de la levadura, de esta ilustración tan actual para ellos, ¿no? Tan diaria. Muchas ocasiones vemos la palabra de Dios lo que habla acerca de la levadura y de la masa. Es un ejemplo muy recurrente en medio de ese contexto cultural. La levadura mencionada nos da una clara muestra de lo que algo, aunque sea mínimo, finalmente afecta a todos. Por lo tanto, el trabajo de la levadura se ve como una ilustración de la obra del pecado y el orgullo. La presencia de un poco puede corromper una gran cantidad. El ejemplo actual lo podemos ver con un virus que se le pueda meter a tu computadora. Si no lo sacas, no lo extraes, ¿qué va a pasar? Va a dañar la computadora, va a dañar todo lo que los procesos de la máquina va a pasar. Entonces es lo mismo que pasa allí en el ejemplo de la ilustración de la Pascua. Pero el apóstol Pablo va más profunda acerca de este ejemplo y me encanta. Fíjense lo que pasa en el versículo 7 y en el 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces lo sabemos, hermanos, acá, porque nuestra Pascua, que es Cristo, la conexión de Pablo es clara. La conexión de Pablo, el apóstol nos dice que dejemos esa antigua vida, que no permitamos que esas cosas que antes estaban en nuestra vida vuelvan a nuestra vida, porque tan pequeño que es como la levadura puede influenciar todo lo que está pasando en nuestra vida, y en el contexto de lo que vemos acá en nuestra congregación. Nuestras vidas cristianas deben ser marcadas por las mismas cosas que caracterizan la Pascua: la salvación, liberación, gozo, plenitud y pureza de levadura. Spurgeon alguna vez puso un comentario como el siguiente y me encantó, quería comentárselos. Dice: la salvación en pecado no es posible, siempre debe ser salvación del pecado. No podemos pretender caminar una vida cristiana en pecado, hermanos. No podemos pretender hacerlo eso. Sinceridad y de verdad, estos son dos barandales para el camino de la vida cristiana. Y finalmente, vamos al último tramo de este capítulo, que es en el versículo 9. Acá el apóstol Pablo hace un énfasis acerca de con quién se tienen que juntar y con quién no se tienen que juntar. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Juntéis deliberadamente es mezclarse. ¿Pero por qué? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son estas personas con el que él no quiere que ellos se junten? Pablo aclara el principio de la separación. Dice allí: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Interesante, genial. A mí me encanta esto, lo que vamos a hablar ahora acá en este punto. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pablo no quería que los cristianos de Corinto esperaran una conducta piadosa de gente impía. Era obvio. Están en Corintio, estamos en Buenos Aires, ¿estamos esperando algo bueno de las personas que no conocen de Cristo? Evidentemente no. Es triste cuando vemos noticias acerca de gente que hace cosas atroces que no quiero nombrar. No tienen a Cristo en su corazón. ¿No sorprende? No. La caída del pecado del hombre genera eso. Esa es la consecuencia de no tener a Cristo en su corazón. El desasociarse de pecadores en un mundo pecaminoso significa que sería algo necesario de salir del mundo. Me encanta porque el apóstol Pablo acá está diciendo un punto de: es ilógico que nos salgamos del mundo. No podemos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir viviendo, tenemos vecinos, tenemos familia que no conoce de Cristo, tenemos que seguir, estamos allí. Sorpresivamente, este es exactamente el acercamiento
que muchos toman para la santidad y el camino cristiano, y es alejarse en lo más posible del mundo. Y no debemos hacer eso. Al contrario, ¿qué nos dice Mateo 28? No nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. En lugar de esto, sin aprobar el pecado de los pecadores de este mundo, dice el versículo, deberíamos esperar que ellos sean pecadores. De eso no tenemos sorpresas. Bien, pero entonces al contrario de esta situación, cuando nos está relatando el tipo de actitudes que estas personas tienen, ¿qué es lo que a Pablo le enoja tanto? ¿Qué es lo que él dice? Que es donde hace el énfasis. Pero los cristianos de Corintios esperaban un comportamiento cristiano de sus amigos cristianos y no lo estaban haciendo. En lugar de eso, Pablo les manda que ellos con el tal ni aun comáis. La importancia debemos allí de compartir las cosas de la comida. ¿Qué está pasando allí? Él hace un énfasis de que obviamente no podemos compartir las cosas con las personas que están en esta actitud. Ya lo vemos, de las personas que no están en medio de nosotros no podemos esperar a cambio, pero los que dicen ser nuestros hermanos y caminar en Cristo y caminan igual que los que están en el mundo, no hay coherencia para nada, no hay un espíritu de integridad para nada. Entonces, ¿qué diferencia hay dentro de los que decimos ser cristianos y estamos en la congregación con las actitudes que el mundo marca? Si estamos tratando igual las situaciones y caminando igual que los del mundo. Esto es lo que el apóstol Pablo hace el énfasis. Ni siquiera con ellos comáis, porque realmente ni siquiera son conscientes del mal que se están haciendo ellos mismos. Al contrario, insisto, con los que no conocen de Cristo, invitémoslos a comer asado. Genial, vengan y coman y compartan con nosotros, juguemos al fútbol los sábados como juegan los chicos, genial. Pero los que dicen ser cristianos y caminan como los que no son cristianos, ahí es donde está el punto de aflicción que nosotros tenemos que tener y ser conscientes de eso. Muchas veces, por querer ser populares y estar en la onda, perdemos el gozo de estar caminando en la salvación. Cuando toleramos este tipo de situaciones dentro de nuestra congregación. Finalmente, y ya terminando, la siguiente placa, Rodri, gracias. Te hago estas dos preguntas. ¿Permites que un poco de levadura entre en tu vida por medio de lo que ves, lo que hablas o escuchas en tu día a día? ¿Cómo estás mirando a los que no tienen a Cristo? ¿Los miras con compasión como los miraba Jesús y entiendes su condición pecaminosa o los juzgas? Entendiendo de lo que eso solo se encarga Dios, como dice Pablo en el versículo 12. Conclusión. La conclusión del capítulo en respuesta de Pablo a este asunto puntual de fornicación dentro de la congregación allí en Corintios. Para la fornicación, la disciplina de la iglesia en amor será ejercida hasta que el ofensor se arrepienta y sea restaurado. Ese es el fin. Que este hombre, fulano, que nos puede pasar a cualquiera, se arrepienta. Que haya un arrepentimiento, que haya un genuino arrepentimiento. Para reflexionar en nuestras propias vidas. Cuando el pecado permea tanto en nuestras vidas y se vuelve un estilo de vida constante y no caminamos en un verdadero arrepentimiento genuino que nos transforma y santifica al carácter e imagen de Cristo, es cuando deberíamos preguntarnos realmente, hermanos, ¿conozco a Dios de manera personal? Es fuerte. Es fuerte, pero es necesario. Es necesario porque eso es lo que va a evidenciar salvación en nuestra vida. Estás teniendo una vida en donde tu estilo de vida está glorificando a Dios. Cuando pasan situaciones y caemos en pecado, ¿duele o simplemente lo ignoramos? ¿O simplemente seguimos pensando que es parte de la vida y todo está bien? No. La verdadera restauración habla que el amor transforma. ¿A imagen de quién? De Cristo, en carácter,
de Cristo. La vieja naturaleza nuestra es menos Andrés y más Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, hermanos. Los animo a que este capítulo es muy complejo, pero piensen mucho en su propia vida. Piensen mucho en lo que están viviendo en su día a día, en lo que está pasando en las distintas áreas de su vida, si eso refleja el carácter de Cristo. Muchas veces es duro, como les dije, y lloramos, pero ese llanto puede ser clave en un momento crítico de tu vida para que después no vivas consecuencias feas, dolorosas, tristes. Y aunque acabemos que es una situación límite, porque es una situación límite, un hermano en esta situación puede pasar, pensemos que el punto acá importante es el amor transformador. No toleremos pecado dentro de nuestra iglesia, no lo toleremos. Cada vez que pasen situaciones, estemos atentos para estar a cuentas con Dios. Por eso comparto este versículo de 1 de Juan. Vamos en fe, en buscar arrepentimiento, porque eso es lo que hace un cristiano en comunión. Si realmente deseas obedecerlo y seguir el propósito que Él tiene para tu vida. Y como les digo, finalmente y para terminar, ya he caminado unos añitos como cristiano, no muchos, pero sí lo suficientes, y dentro de nuestra iglesia y trabajando en medio de universitarios como misioneros junto a mi esposa, y estos temas son claves y fundamentales para un sano crecimiento como hijo de Dios, porque si no, agárrala desde la raíz, después las consecuencias van a ser muy tristes. Un día estaba hablando con un discípulo y le hablaba acerca de eso. Quizás estás en el banco, quizás estás en el entrenamiento, porque el día de mañana van a haber desafíos grandes, que si antes no se resuelven desde el corazón, van a haber consecuencias muy tristes, muy tristes. Pero qué grandioso es Dios, qué lindo es la palabra, qué hermoso su gloria para honra de Él, que está transformando nuestro corazón y lo tenemos a disposición. Es tremendo, es hermoso. No sé ustedes, a mí me emociona mucho, porque de eso se trata, ser hijos de Dios, transformando nuestro corazón a imagen de Cristo. Amén. ¿Oramos? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. No era para nada sencilla, una palabra muy compleja, porque tristemente muchas veces hemos tomado esto a la ligera. Lo hemos hecho desde el liderazgo, cuando lo hemos hecho desde un corazón y un espíritu erróneo, y personas han sido heridas por situaciones que no deberían ser así. Pero también desde el otro lado vemos esta posición como, no, yo estoy bien, no me pasa nada, no me juzguen, no. Por favor, ayúdanos, Padre. Vos sos el único que puede transformar nuestro corazón. Ayúdanos en nuestro día a día. En esta semana que pase, pensemos cada mañana, examina mi corazón, Padre, examina mi corazón. ¿Cómo estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy hablando? ¿Cómo me estoy manejando en mi trabajo? ¿Cómo me estoy manejando con mi vecino? ¿Cómo me estoy manejando en mi familia? En intimidad. ¿Qué pasa con mi vida cuando estoy a solas? ¿Qué pasa con mi vida cuando tengo un celular y nadie me observa? ¿Qué pasa con mi vida, Padre, cuando siento un lugar de confort y no siento crecimiento? Padre, te pedimos que el pecado nos duela, porque trae consecuencias terribles, Señor. Ayúdanos, porque hemos visto que tu disciplina es amorosa, tu disciplina es muestra del amor para con nosotros. Como Padre bueno que eres con nosotros, nos quieres cuidar. Y si estamos a punto de meter los dedos en la toma de corriente, nos vas a retar y nos va a decir, no, eso no está bien, porque nos quieres bien, Padre. Gracias, gracias por tu amor y tu misericordia, Padre, por nosotros, por tener paciencia,
porque es un proceso de santificación hasta el día que partamos en tu presencia, Padre. Gracias, gracias. Y si en esta mañana estás acá, te animo a que consideres recibir realmente a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si estas verdades te parecen confrontantes en tu corazón, es porque algo está pasando. Te animo a que tomes un paso de fe y lo aceptes en tu corazón y comiences a caminar de una manera que le agrade al Señor, en obediencia. Gracias, gracias Padre por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pedimos todo esto en tu nombre. Amén y amén.